Paz a vosotros, hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde Tijuana, Baja California. Continuamos con el estudio de Mateo, bajo el eslogan El Evangelio Eclesiástico y Didáctico. Y nos encontramos ya en la 15ª semana, con el subtema La última semana del Mesías, su afirmación desafiada y rechazada. El día de hoy nos corresponde estudiar el tema que lleva por título La purificación del templo, autoridad sobre la casa de Dios. Pero antes les pido que se puedan unir conmigo en oración para pedir a Dios la dirección y la guía. Bendito Padre Celestial, eterno Señor, Creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas, dueño y sustentador de cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque en este día nuevamente nos sigues concediendo la vida y nos das el privilegio de poder, Señor, tener vida, tener salud, Padre eterno, y todas las bendiciones con las que nos coronas. Eterno Padre, te damos gracias porque también nos permites haber despertado este día, Señor, porque Padre eterno, nos permites el disponer de un momento para escudriñar tu santa palabra. Pero queremos, Señor, poner en tus manos toda palabra que se diga, Padre eterno, toda reflexión, porque sin duda viene de ti. Queremos poner en tus manos que tú seas quien dirija, que seas quien guíe, seas quien sustente la palabra hoy vertida. Y que de la misma manera prepares a cada corazón para que podamos estar prestos, dispuestos, con un corazón abierto, con todos nuestros sentidos agudizados para poder comprender tu palabra. Dirige nuestra vida, Señor. Dirige nuestro corazón, Padre eterno. Ponemos en tus manos a cada uno de nosotros, en el precioso y dulce nombre de quien está sentado a tu derecha, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, mis estimados oyentes, el tema del día de hoy se encuentra centrado en la cita del Evangelio de Mateo, el capítulo 20 del verso 12 al verso 17. Le daré lectura. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Para iniciar con el estudio de esta reflexión, primero es necesario que podamos tener una noción de cómo estaba distribuido, cómo estaba organizado el templo en los días de Jesús. Y refiriéndonos específicamente al lugar, a lo que es el templo físico. Primeramente, el templo estaba asentado en la cima del monte Sión y se cree que cubría una superficie de aproximadamente 30 acres. Y esto pues consistía en dos partes: el edificio del templo propiamente dicho y también lo que eran los atrios del templo.
El edificio del templo era una pequeña estructura ornamentada ubicada en el centro de la propiedad del templo. A ese lugar pequeño se le llamaba lugar santo o lugar santísimo. Y como ya sabemos, el lugar santísimo pues era el lugar en el que únicamente el sumo sacerdote podía entrar a él, y solamente podía entrar una vez al año en el día de la expiación. Y la otra parte eran los atrios del templo, que eran los 4 atrios que rodeaban el edificio del templo. Y pues estos eran, como según los judíos, pues de menor importancia, decrecían en importancia. Uno de los atrios primeramente era el atrio de los sacerdotes, y este rodeaba el lugar santísimo, que simbolizaba la presencia misma de Dios. Y pues en ese atrio solamente se le estaba permitido entrar a los sacerdotes. Ahí pues entraban grandes mobiliarios de la adoración, lo que era el altar de la ofrenda quemada, la fuente de bronce, el candelabro de los 7 brazos, el altar de incienso y la mesa de los panes de la proposición. Posteriormente le seguía el atrio de los israelitas, y este atrio era un inmenso atrio donde se reunían los adoradores judíos para celebrar servicios conjuntos en los grandes días de fiesta. Y pues también era el lugar donde los adoradores entregaban sus sacrificios a los sacerdotes. El tercero era el atrio de las mujeres. Normalmente las mujeres estaban restringidas a esta zona, excepto para la adoración. Sin embargo, podían entrar al atrio de los israelitas cuando venían a sacrificar o a participar de la adoración conjunta en uno de los grandes días de fiesta. Y el último es el atrio de los gentiles. Este atrio cubría un vasto espacio que rodeaba a los otros atrios, y este lugar era el lugar de adoración de los gentiles convertidos al judaísmo. Y en este atrio, ¿por qué estamos mencionando los atrios que rodeaban al lugar santísimo? Porque justamente en este atrio, en el atrio de los gentiles, que era el atrio más alejado del centro de adoración, del lugar santísimo, que representaba pues la presencia misma de Dios, es donde se lleva a cabo el acontecimiento que acabamos de leer en nuestra cita. Un gran muro separaba el atrio de los gentiles de los otros atrios, impidiendo a los gentiles un mayor acercamiento a la presencia de Dios. Y pues en efecto había carteles, había anuncios que en el muro, a todo lo largo del muro, que amenazaban de muerte a todo gentil que traspasara su propio atrio. Y fue en el atrio de los gentiles donde tenía lugar tanto comercio. En el interior de sus muros funcionaba regularmente un mercado. Y aquí nos podemos preguntar, ¿cómo es que pudo entrar un mercado al templo de Dios? Y así como muchas veces hemos reflexionado y hemos comprendido, nuevamente esta cita nos lleva, y esta pregunta nos lleva a una sola respuesta: a la codicia, a ese amor al dinero, a ese amor, a ese deseo de posesión. Los adoradores necesitaban animales, necesitaban bueyes, ovejas, palomas, incienso, harina, vino y otros elementos para sus sacrificios y sus ofrendas. También los peregrinos de otros países necesitaban cambiar el dinero. Y pues en algún momento de la historia del templo, los sacerdotes decidieron aprovechar ellos mismos el mercado, en vez de dar toda la ganancia a concesionarios exteriores.
De esta forma, pues, los sacerdotes comenzaron a establecer puestos dentro del atrio de los gentiles y a alquilar los lugares exteriores a concesionarios que con frecuencia resultaban ser miembros de la propia familia. El atrio estaba cubierto de puestos donde los adoradores podían adquirir todo tipo de servicio que necesitaran. Pensemos en esto, la atmósfera era la de un intenso tráfico, de un movimiento comercial, propiamente un mercado, y no la de adoración y no la de oración. Recordando a los miles y miles que asistían a las grandes festividades, podemos imaginarnos esa ruidosa conmoción que probablemente nos quedemos cortos al siquiera imaginarnos esa escena, porque ¿quién de nosotros se puede imaginar todos esos miles de animales con sus ruidos peculiares, con sus excrementos, con sus olores, dentro del templo de Dios? ¿Y para qué? Como ya lo dijimos, el dinero, la codicia de los hombres. Y es ahí donde podemos darnos cuenta que no es de asombrarse que Cristo hiciera lo que hizo, porque en ese lugar, así como ya se describió, no había esperanza de adorar. Era totalmente imposible orar y adorar allí. También en esta lectura nos hace referencia a los cambistas. Recordemos que era obligatorio que cada judío pagara un impuesto al templo. Y esto se hacía normalmente durante la fiesta de la Pascua, cuando los judíos venían de todas partes del mundo para la celebración. Se debía pagar con una moneda concreta, llamada el siclo del santuario. Así que no servía a aquellos que traían de su país de origen. El sumo sacerdote no aceptaba monedas extranjeras, así que habían habilitado aquella zona para que los cambistas pusieran sus mesas e hicieran el cambio de moneda. Y por supuesto, había que pagar una fuerte comisión de la que el sumo sacerdote se llevaba una buena parte al ser quien controlaba el templo. Más que el olor a animales, aquí podemos reflexionar que estaba la suciedad moral y espiritual de la clase sacerdotal, aquella que dirigía el templo para su propio beneficio. Y esto nos hace pensar en el dolor que nuestro Señor Jesucristo sintió, la manera en la que observó, en la que se dolió su corazón, la manera en la que Él contempló el templo, en que se quebrantó al ver lo que estaba viendo. El ministerio de Jesús estaba ya terminando y estaba en el templo, en la casa de oración de su Padre, el lugar donde moraba la presencia de Dios de una manera muy, muy especial. No era cualquier lugar, era el templo, la morada de Dios. Estaba ya por terminar su vida en la tierra. Su glorioso ministerio se estaba cumpliendo de manera perfecta, conforme a la voluntad de Dios. Seguramente, si nos ponemos a meditar, los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo debieron ser muy contemplativos. Pensamientos que seguramente meditaban en su Padre, en su propia vida a punto de ser ya completada, en aquel sacrificio que haría por cada uno de nosotros.
y seguramente se dolió su corazón con toda la corrupción que rodeaba el templo, porque en lugar de la adoración que tendría que tener aquel lugar, estaba todo lo contrario. Su corazón estaba tan cerca de Dios y sin embargo estaba quebrado y llorando interiormente. Porque el templo mismo, el lugar donde la gente tenía que encontrar esa posibilidad para encontrarse con Dios, ahora había sido corrompido por los hombres. Se había convertido en cualquier otra cosa menos en una casa de oración. Ahora era un lugar para el comercio, para la codicia del hombre. Y también vemos con esta acción de nuestro Señor Jesucristo que Él estaba demostrando quién era al limpiar el templo. Estaba proclamando a todas las generaciones que Él tenía el derecho de determinar cómo debía ser usado el templo y tenía el derecho de purgarlo de corrupción. Como hijo de Dios, el templo era su morada, el lugar donde se debía conocer de manera especial la adoración a Dios. De esta manera, al limpiar el templo, Jesús estaba revelando cómo los hombres debían tratar y usar el templo de Dios. En Juan se narró cómo Jesús comenzó limpiando el templo, y aquí vemos también en esta cita cómo Jesús termina limpiando el templo. Y aunque estas dos limpiezas fueron eventos separados que marcaron esa inauguración y esa conclusión de su ministerio, con ello nos demostró la importancia del templo como casa de Dios para la oración y la adoración. Cuando Jesús entró a Jerusalén, no subió al palacio del rey ni a las cortes de los gobernantes. En cambio fue al templo, a la casa de Dios. Su propósito con esta primera visita era hacer una inspección oficial como rey de Israel al corazón de la nación, y por esta razón se dirigió al templo. El templo, el lugar donde latía el pulso de la adoración que se elevaba a Dios. Y ahí donde nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos mostró que el templo no es un lugar para explotar a la gente, que el templo debe ser una casa de oración, que el templo debe ser un lugar para ministrar y que debe de ser un lugar para hacer cosas maravillosas. Primeramente, como lo mencioné, el templo no es un lugar para explotar a la gente. Y nuestro Señor Jesucristo entró al templo donde debía estar la presencia de Dios y donde Él y otros tenían que poder adorar en silencio y en meditación. Pero se encontró con totalmente lo contrario, se encontró con conmoción, con un mercado de compra, de venta, y reaccionó en el poder y el juicio purificador de Dios. Fue la clase de poder y juicio purificador que hace temblar a los hombres en presencia de Dios. Recorrió a paso acelerado el templo y dice aquí en esta cita que hizo 3 cosas. Primeramente, echó fuera a todos los que compraban y vendían. También que volcó las mesas de los cambistas. Y tercero, dice que volcó las sillas de los vendedores de palomas. Y es porque realmente aquí lo que notó
es que se estaba haciendo un mercado, que se estaba profanando la casa de oración. En Juan 2:16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Amén. Y aquí podemos ver una seria advertencia, porque el templo se había corrompido por causa del dinero. Y cuántas veces analizamos y meditamos y nos sigue llevando hacia el mismo camino: la corrupción a causa del dinero. Y aquí no fue la excepción, porque hubo quienes estaban aprovechando de aquella gente que venía a adorar, de aquellas personas que tenían ese deseo de acercarse a Dios, pero que fueron usados para ganancias materiales. Sin duda, lo que se estaba vendiendo eran artículos que eran necesarios para la adoración. Eran cosas esenciales, eran cosas que la gente necesitaba para poder adorar. Y aquí no es que nuestro Señor Jesucristo recriminara que se compraran esas cosas, sino lo malo era el momento, era la situación, era el lugar que se le había dado. Era necesario que tanto el comprar y el vender debía hacerse fuera de los muros del templo, fuera del terreno del templo, fuera de ese lugar. Aquí el punto crucial es que la adoración debe ser la principal preocupación de cada uno de nosotros cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el templo. Y aquí notemos que el enojo de nuestro Señor Jesucristo puede ser feroz. Y podemos pensar aquí, escudriñando, que quienes encendieron tanto enojo en Él, pues fueron los que abusaron del templo de Dios, es decir, en la iglesia, los que explotaban a otros y los que les impedían a otros adorar realmente a Dios. Jesús proclamó que la casa, el templo de Dios, debía ser casa de oración. Y en Isaías 56, verso 7 dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. El templo no debía ser usado con propósitos comerciales, no debía ser un lugar para comprar, para vender, para comercializar, para regatear, mucho menos para hurtar, para engañar. No debía de ser profanado. El templo era la casa de Dios, y la casa de Dios era para la oración, es para la oración. Debía ser un lugar de santidad, un lugar refinado y purificado por Dios mismo. Debía ser aquel lugar de quietud y de meditación, un lugar que fuera apartado para la adoración y no para comprar y vender con ganancia para el hombre. El templo, la iglesia, es un lugar apartado, es un terreno, es una estructura apartada para la adoración a Dios. Y esto es justamente lo que la diferencia con otro terreno, con otra estructura, con otro lugar, que esta es apartada específicamente y que es dedicada para el exclusivo propósito de adorar a Dios. ¿Cuánta reverencia habría en el templo de Dios si realmente le devolviéramos su propósito original? ¿Cuántas veces nos hemos alejado realmente de los auténticos centros de adoración, de la iglesia como casa de oración? La iglesia debe de ser un lugar para el ministerio, debe ser
Así como Jesús, dice aquí la cita, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Podemos ver que el templo debe ser un lugar para el ministerio. Cuando el templo fue limpiado de sus corrupciones, ocurrieron cosas maravillosas. Los adoradores, aquellos en necesidad, que aquí los menciona como ciegos, cojos, pudieron venir a Cristo y adorar y ser suplidas sus necesidades en paz. Cristo pudo asumir su legítima posición dentro del templo, pudo ser la figura prominente y recibir a los adoradores y ministrar a aquellos que tenían necesidades. Con frecuencia, los necesitados son excluidos, son rechazados y no son bienvenidos por la sociedad, y en la iglesia no debe de ser así. La iglesia debe tener brazos abiertos y un corazón puro, recibiendo a todos, no importa qué tan pobres o qué necesitados estemos. En efecto, la iglesia debe ser un centro de adoración para el ministerio. La iglesia el templo debe de tener un propósito. El templo o iglesia es el lugar donde deben ser hechas cosas maravillosas. La expresión cosas maravillosas significa milagros, significa obras prodigiosas y se refiere a todas las cosas que Cristo estaba haciendo en el templo. ¿Qué descripción tan hermosa podemos ver de lo que la iglesia debe ser? Un lugar donde se deben hacer hermosos prodigios para Dios. Y el templo y la iglesia debe ser un lugar donde Cristo, donde Dios debe ser alabado. Aquí en esta cita notemos y veamos que dice que había niños en el templo que gritaban, Hosana al Hijo de David. Y aquí podemos darnos cuenta que aparentemente estos niños eran niños que habían estado con sus padres en la entrada triunfal un día anterior. Hay quien dice que estaban jugando, pero en el momento tan serio, después de haber hecho nuestro Señor Jesucristo la limpieza del templo, sin duda era un momento en el que no nos podemos permitir que hubiese habido perturbación de niños jugando, no, era un momento de seriedad, era un momento solemne. Aquí ya nuestro Señor Jesucristo ya había aquietado la conmoción, ya había silenciado todo ruido. Necesariamente tenía que haber una extrema seriedad y santidad referida a su ministerio. Ahora estos niños estaban presenciando el ministerio de Cristo a los cojos y a los ciegos, y retomaron ese cántico que habían escuchado cantar. Y por supuesto, este cántico que decía Hosana al hijo de David, el Hijo de David, era un cántico que proclamaba que Jesús era el Mesías. Y por supuesto, los religiosos, los sumos sacerdotes y los escribas estaban disgustados y protestaron ante lo que veían y ante lo que oían. No querían que tales cosas fuesen hechas en el templo, no querían que Jesús fuese alabado en el templo. Protestaron contra el cambio de las cosas tradicionales, porque Jesús estaba afectando la posición de ellos, el sustento de sus vidas, el reconocimiento, la estima y la autoridad. Protestaron porque Jesús era proclamado Mesías, el Hijo de Dios. Muchos estaban dispuestos a reconocerlo como maestro, pero solamente como eso, como un gran maestro, porque negaban que fuese el Salvador del mundo. Y estaban protestando contra los aparentes desmanes que estaba ocurriendo. Estaban protestando contra una alabanza pública a Dios y un ministerio que ayudaba a los necesitados dentro de las paredes de la iglesia. Cristo dijo que Dios mismo había levantado a estos niños para alabarlo y alabar su ministerio dentro de la iglesia.
Si una iglesia cesa de alabar a Cristo, es probable que Dios levante otra iglesia para llenar sus muros con las voces de alabanza y el ministerio a su Hijo. La iglesia debe ser un lugar donde el Hijo de Dios sea alabado. Y de aquí, mis amados hermanos, podemos reflexionar que nuestra atención debe centrarse en Dios. Jesús se asombró de lo que vio por lo que debía de ser en la casa de oración. Y aquí nos podemos poner a pensar qué es lo que podemos aprender. Reflexionar si realmente hemos perdido el verdadero sentido por el que vamos a la casa de Dios. Si cuando estamos en la casa de Dios se ha convertido únicamente en un lugar social. ¿Cuál es nuestro enfoque? Y nuestro enfoque debe ser el acercamiento y la adoración realmente a Dios. Y por último, podemos también reflexionar que debemos mantener nuestra alabanza en Dios. Después de que Jesús limpió el templo, los enfermos acudían a Él y eran sanados. En lugar de recibir alabanzas y reconocimiento, los líderes religiosos de la época criticaron sus acciones. En cambio, los niños del templo empezaron a alabarle. Los líderes estaban tan desconectados de la realidad de Dios y tan en sintonía con el prestigio y consigo mismos. No nos volvamos insensibles. Si nosotros no cultivamos un espíritu de adoración, corremos el riesgo de volvernos insensibles, de perder el rumbo, de poder perder el verdadero enfoque. Dios nos ha llamado a adorarlo. Si nosotros no lo hacemos, las rocas ciertamente lo harán. La adoración no es una ocasión, sino es un estilo de vida. Adoremos a Dios con todo lo que somos. La verdadera adoración a Dios es más importante que el prestigio humano y que debemos mantenernos conectados con su presencia en lugar de enfocarnos con nosotros mismos. Esta ha sido la reflexión del día de hoy, mis amados hermanos. Deseo que Dios sea con cada uno de ustedes y que sea con cada uno en su vida. Paz a vos.